Asambleístas altos, se está debatiendo una ley que es importante. Se están debatiendo leyes importantes en los aspectos educativos. Ninguna nación puede alcanzar el desarrollo si es que no hace un trabajo profundo en la educación. En ese sentido, en el Ecuador se ha hablado de cambios radicales orientados a cambiar las estructuras del país. Se ha comenzado por la educación y se ha debatido el tema de la educación, tanto en la educación básica y media como en la educación superior. Vamos a hablar de la educación superior, que es el tema que a usted le inquieta. ¿Por qué a usted le genera desconfianza este proyecto de ley de educación superior, cuando el gobierno nos dice que lo que está haciendo fundamentalmente es poner el dedo en la llaga y hacer una planificación para lograr los niveles académicos en función de excelencia? Sí, bien, muchas gracias en primer lugar por permitirme llegar a la ciudadanía a través de este prestigioso medio de comunicación. En realidad así es. La educación es la parte sustancial del desarrollo de los pueblos. Pero tomado y visto así, nosotros tenemos que tener bien claro de que para ello requiere de absoluta autonomía. Si bien al momento se ha planteado la necesidad de una autonomía responsable, no implica el hecho de la injerencia que puedan tener los gobiernos de turno en la toma de decisiones que deben tener en sí las universidades. Okay. Vamos entonces estableciendo los parámetros de esa autonomía. Su inquietud o su signo de interrogación está entonces en esa autonomía responsable que dice el gobierno, pero que usted a su vez dice hay injerencia de parte del gobierno en las universidades. ¿Qué debemos entender como autonomía para ir desbrozando esta conversación? La autonomía implica el hecho de que las universidades puedan manejarse dentro de la libertad del pensamiento. No puede haber injerencias de pensamientos o de ideologías partidistas que hagan que las universidades en sí respondan a los sistemas establecidos. Ya ha pasado eso en el Ecuador. Actualmente nosotros tenemos lo que tenemos como universidad y tenemos entes que no han producido conocimiento precisamente por la injerencia de un sistema dominante, de lo que tanto se habla del neoliberalismo, de un sistema en sí que ha propendido al hecho de que las universidades no puedan crecer a la par del desarrollo del Ecuador. Usted habla de libertad de pensamiento. Como un elemento fundamental de las autonomías, habla que las universidades tengan la capacidad de tener, o mejor dicho, que tengan la libertad de generar pensamiento. Mucho se ha criticado a las universidades en el pasado que no han sido capaces de generar un pensamiento crítico. Esta ley, tal como está concebida, ¿atenta a la libertad del pensamiento? Así es, porque habría injerencia de este gobierno y de los gobiernos del turno. ¿Cómo atenta a esa libertad? ¿Cómo atentes en la conformación del Consejo Nacional de Educación Superior? Que si bien se le da la posibilidad de que tenga más integrantes de los actores universitarios y menos integrantes por parte del Ejecutivo, sin embargo la presencia del Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es elegido por el Presidente de la República, que tiene voto dirimente y cuyas atribuciones y deberes le es dado por el Poder Ejecutivo, implica la toma de decisiones completas en relación a los ámbitos académicos, administrativos y financieros. Pero si es un cuerpo colegiado, ¿cómo va a tomar la decisión una sola persona? Porque así está establecido dentro de los deberes y obligaciones. Dentro de los deberes que tiene el Consejo Nacional de Educación Superior solamente se habla del conocimiento del mismo. En cambio que esta Secretaría tiene el poder de ejecutar en sí los programas de planificación en relación a las instituciones de ¿Cómo debería? Si nosotros hablamos de que no tienen los conocimientos necesarios, no es culpa de las personas que ingresan a la educación superior. Yoconda Santos está planteando que no exista filtro, que no exista examen de ingreso. Allá voy. Yo hablo del hecho de que hay que tomar en consideración primero qué es lo que sucede en nuestro país. Las mallas curriculares de educación secundaria no son iguales, no son homogéneas, son heterogéneas. Se prohíbe de esta manera el acceso de las personas rurales a la universidad porque no pueden pasar este denominado filtro. Es necesario determinar cuáles son sus capacidades, para qué están habilitados, hacia dónde, así que ramas del saber Pero tienen no que sería ir. bueno primero cambiar esa malla curricular para que la gente del sector rural pueda tener acceso. Pero mientras se da esa articulación entre lo que debe ser la educación superior y lo que debe ser la educación de nivel medio, mientras se da esa articulación no se puede dejar afuera a muchos estudiantes. Porque inclusive la misma ley de educación general no contempla ese aspecto. Pero la infraestructura propia deja afuera, porque no vamos a tener capacidad de absorber a todos los ecuatorianos que quieran entrar a la universidad gratuitamente. Es que lamentablemente así tiene que ser. La educación, el Estado debe garantizar el acceso de todas y todos los ecuatorianos a la educación.
Usted tiene serias observaciones al informe del CONEA. ¿Cuáles son? Así es. Bueno, en relación al informe del CONEA, el señor Villavicencio hace una recomendación en donde la Asamblea tendrá que depurar del sistema de educación superior a las universidades que tienen calificación E. Nosotros tenemos que tomar en consideración el artículo 354 que habla de que nosotros podemos en sí derogar la ley de creación de universidades. Si eso es lo que se pretende, entonces no es constitucional. No es constitucional, ¿por qué? Porque en la Constitución no se habla del denominado mandato 14 y no se habla de la depuración y extinción de universidades. Se habla de una necesidad de evaluación para que las universidades puedan ser acreditadas. Por lo tanto, considero de que es necesario de que el señor Villavicencio, quien no acudió el día de ayer al seno de la comisión, acuda para que pueda establecer y esclarecer los puntos relacionados con este informe, que existe pues mucha duda en relación a aquello. Pero independientemente de los puntos o de la parametrización de la evaluación, hablemos de los resultados. Es decir, de acuerdo a usted y de acuerdo a lo que dice, según la Constitución, estas universidades, estas 26 universidades no necesariamente van a ser eliminadas, tendrían que entrar en un proceso de reevaluación para que ellos puedan mejorar ese nivel académico o el nivel de evaluación que lo dijo, que se los puso en el informe del CONEA. Así es, así lo dice la Constitución, tienen 5 años para hacerlo. No es que se va a tomar no es que se va a dar como se manifiesta en la tercera disposición transitoria de la LOES, que ya fue debatida, en donde se habla de que aquellas universidades que hayan sido retiradas del sistema de acuerdo al mandato 14 no pertenecerán al sistema de educación superior. O sea, hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que de un plumazo salgan las universidades sin darse absolutamente cuenta de lo que han hecho. Entonces eso no puede ser. Como tú manifiestas, sí, en realidad la Constitución prevé los 5 años y así tenemos que encaminarnos. La depuración, según lo que manifiesta la Real Academia de la Lengua, habla de purificar. Y precisamente, si tomamos en consideración el mandato 14, habla de depuración y fortalecimiento de las instituciones educativas. Ahí vamos a entrar a la definición de purificar. Purificar también puede ser limpiar, puede ser eliminar, pero limpiar puede ser limpiar para, no necesariamente tiene que ser eliminar. En la cuarta definición habla de limpiar para sacar de un organismo a algo que es defectuoso. Pero también es purificar para reconvertir. Pero es exacto. Pero si en el mandato 14 dice purificación y mejoramiento, ya le está dando las 3 conceptualizaciones primeras que establece la Real Academia de la Lengua. Yoconda, muchas gracias por estar acá. Hemos estado con la asambleísta Yoconda Saltos del Partido Sociedad Patriótica, con quien hemos conversado acerca del proyecto de ley de educación superior y del informe del CONEA. Y ella ha planteado sus inquietudes y sus contrapropuestas, dando importancia así a los debates como se deben realizar en Ecuador. Hemos estado con Yoconda, muchas gracias Yoconda Saltos. Con ustedes vamos a irnos a una pausa y volvemos con el último segmento y bloque de primera hora aquí en CN3 desde